Arratsaldeon, zer modu zaudete? Ongi etorriak izan zaitezte eta eskerrik asko ostegun arratsalde honetan gurera etortzeagatik. Bienvenidas y bienvenidos a esta séptima edición de Crossover. Ya es jueves, vamos a buen ritmo, os prometíamos que esto iba a ir increciendo y así está siendo. Enseguida espero que seáis fans de Jon y de Antonia porque vamos a hablar y mucho sobre Reina Roja, pero antes de nada quería también contaros que ya sabéis que el Festival Crossover está impulsado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y que se organiza en colaboración con la agencia Culture Factory. Es información de servicio, como también contaros que después, a partir de las 8, tenemos otro estreno crossover y vamos a ver Marbella, la nueva serie de Movistar Plus, y también vamos a tener aparte del equipo técnico con Juan Sanguino para comentar esa nueva serie, así que por supuesto estáis invitadas e invitados a seguir en esta jornada de crossover. Y ahora, lo dicho, os dejo con Reina Roja. Vamos a recrear su universo fijándonos en sus efectos visuales y la charla la va a llevar Sara Hernández, que es coordinadora del Departamento de Cine y Audiovisual del Centro Internacional de Cultura de Tabakalera. Así que el mando se lo cedo a ella. Eskerrik asko, Sara, eta gozatu, gero arte. Eskerrik asko. Bueno, ongi etorriak Tabakalerako ikusentzunezko laborategira, gauden espazio honetara. Ez dezunentzat ezagutzen, Tabakalerako ikusentzunezko laborategia sorkuntza sustatzeko daukagun laborategi bat da. Bertan deialdi desberdinak ditugu eta baita sektoreko topagune garenez programa bat osatua formakuntza, lantegi eta saio desberdinez, eta honen baitan crossoverrekin elkarlanean antolatu dugu saio berezi hau. Os daba la bienvenida al Laboratorio Audiovisual de Tabakalera. Para los que no lo conocéis, es el espacio en el que estamos. El laboratorio destinado a apoyar la creación audiovisual en colaboración con el Festival de San Sebastián Tabakalera y la Liasque de Getación Escola. Y bueno, tenemos distintas convocatorias de apoyo a la creación y también un programa compuesto por formaciones, talleres, sesiones de presentación, pitch. Y intentamos traer a todos los invitados que podemos, profesionales, a compartir los procesos, ¿no? Y así vamos generando una comunidad y también compartiendo y conociendo los procesos y todas las maneras de hacer. Y en este contexto ubicamos la sesión de hoy en colaboración con Crossover, donde vamos a hablar de los efectos visuales de Reina Roja y tenemos el gusto de tener con nosotros a Koldo Serra, director de la serie, a Fernando Guerrero, encargado de los efectos visuales, y a Adriana Izquierdo, productora de Amazon Prime, que, si os parece, la propuesta es empezar un poco hablando de cómo surgió el proyecto, ¿no? Cómo se da la situación ideal para poder sacar adelante la adaptación a la serie de la novela. Nos empecéis contando esto y luego ellos han traído preparados también como unos ejemplos, ¿no? Para poder profundizar en los efectos visuales con materiales. Y si os parece también iremos un poco mirándoos y si alguien tiene alguna pregunta, pues levanta la mano. Y es verdad que con los focos va a ser difícil, pero me acerco y os dejo el micrófono para que vayamos hablando del proceso y compartiendo. Entonces, igual, si os parece, empezamos contándonos. Sí, empiezo yo porque soy por orden cronológico. Yo entré a Amazon Studios pues a finales de 2019 y cuando llego allí empiezo a mirar una lista de proyectos que habían pasado por allí y demás, y de repente veo ahí como cosas que habían presentado cuando todavía no había nadie en España en Amazon, y de repente vi Reina Roja. Y fue como el momento de decir, bueno, menudo regalo, ¿no? Una novela tan leída, además que yo ya la había leído y conocía un poco todo este mundo de Antonia, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Todo este
mundo interior de la persona más inteligente del mundo y todo lo que eso de narrativa visual podía dar a una serie, ¿no? Y bueno, voy a hacer un poco de fast forward, ya que llegamos todo el proceso de guiones y demás, hasta que de repente pues bueno, se incorporó Koldo como el director de la serie y ahí ya tuvimos que empezar a hacer nuestros primeros pinitos en pensar cómo íbamos a adaptar La cabeza de Antonia. Ya te cedo yo a ti. No, realmente, o sea, yo cuando entré en el proyecto en Reina ya están los guiones escritos y los guiones eran muy ambiciosos visualmente. O sea, yo realmente no había leído la novela, o sea, gracias a Dios no conocía a Juan en persona y cuando leí los guiones la primera pregunta de verdad que les hice es ¿esto se va a hacer bien? O sea, es decir, o sea, alucino con lo que está escrito, es muy complicado de rodar, va a ser muy divertido de meterse con este reto, pero quiero saber si se va a hacer bien y si va a haber, pues eso, vamos a tener un equipo de VFX de nivel, va a haber tiempo para hacerlo, porque al final siempre es una ecuación de dinero, tiempo y de talento, obviamente. Y me dijeron que sí a todo. Y sí, bueno, pues eso. Entonces ya ahí sí que empezamos ya a trabajar sobre, como digo, los guiones que ya estaban muy detallados. O sea, realmente mucho de lo que ha quedado en la serie era lo que estaba escrito tal cual en guión. Estaba muy bien descrita cómo funcionaba la cabeza de Antonia Scott. Y luego, obviamente, y también hablaremos, luego ha habido que hacer muchísimos más efectos visuales para otro tipo de secuencias de acción y demás. Y bueno, pues la verdad que ha sido un reto bastante heavy. O sea, ha habido casi 1400 planos de efectos visuales, que es bastante... O sea, iba a decir que soy de Bilbao, pero aquí no sé si decirlo. Y bueno, luego ya se incorporó al equipo de Miopía, que también está por ahí José Rossi y Fernando, que estaba también como de supervisor, estaba de supervisor de VFX, y luego ya fue un trabajo obviamente ya en conjunto entre pues, Prime, la showrunner Amaya Muruzábal y el equipo de Miopía, que es quien ha llevado el peso de los efectos visuales. Sí, que bueno, Entonces, después contar que llegaste, o sea, sí, que, sí, claro, que bueno, parece ¿En que qué la gente puede momento? pensar que los efectos empiezan como cuando ya has rodado y todo eso, pero no, tú llegas no. para leer los guiones. Llegas antes porque, claro, yo estoy en Miopía y me ofrecen si quiero llevar el proyecto de Reina Roja y digo, bueno, venga, vamos. Digo, venga, vamos a echarlo. Y entonces ya me empiezo a leer los guiones y dije, bueno, esto es bastante heavy. Digo, pero bueno. Y Cuando ya... viste lo de los monos, ¿qué pensaste? Bueno, al final un mono es un mono. Yo había cosas que decía, bueno, o sea, el mono tú dices, vale, todo el mundo tiene en la cabeza lo que es un mono, ¿no? Pero más con el diseño de los efectos más abstractos, sí que decía, uff, esto puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, esto tenemos ahora que ver cómo lo abordamos, ¿no? Y entonces, efectivamente, empezamos yendo a las localizaciones técnicas, a ya cómo rodamos esto, cómo no, qué se puede, qué no se puede, lecturas de guión, esto y si lo hacemos así y si lo hacemos asado. O sea, entonces, y en ese sentido yo creo que desde el principio confluimos bastante bien, porque Koldo tiene una forma de rodar bastante visual y que entiende de VFX, ¿no? Porque hay veces que tú hablas con un director y le estás hablando en chino. O sea, de repente dices, ¿este tío quién es? ¿Quién ha contratado a este tío, no? ¿Sabes? Sí, es como hablar con algunos actores. Sí. Pues igual, Fernando, si puedes contarnos un poco, muy en líneas generales, cómo es el proceso normalmente en un proyecto, ¿no? Vale, empezáis al principio Vale, y así luego ya vamos como al caso. Sí. O sea, voy a decir una cosa. Miopía nos mandó una pieza de casi una hora de trabajos previos que habían hecho ellos en publicidad y en otras producciones, y eso nos ayudó mucho también a nosotros a saber qué línea llevar en cada momento visual de la serie, porque hemos intentado además como no repetir el proceso mental de Antonia, que en cada capítulo por lo menos hubiera 2 eventos de efectos así potentes y, como digo, no repetirnos, y la pieza que nos mandaron ellos nos ayudó mucho a empezar ese diálogo ya y ver qué aplicar a cada historia. Perdón. No, tranquilo. Y bueno, entonces el proceso estándar, llegan unos guiones, esos se desglosan. Como ha dicho Koldo, se prepara una demo para demostrar que la empresa tiene ya las tablas como para poder hacer eso. Y a partir de ahí ya es localizaciones técnicas, lecturas de guión y un poco empezar a diseñar los efectos a partir de ahí.
Luego siempre acaban saliendo más cosas. En montaje salen cosas, durante el rodaje salen cosas, es todo bastante orgánico y entonces como que va transformándose a lo largo de la producción. O sea, hay cosas que de primera estaban concebidas de una manera y han acabado siendo completamente diferentes. ¿Y qué equipo, por ejemplo, ha trabajado en Reina Roja en VFX? ¿Qué número de gente o aproximado? Estábamos 40, fluctuó, pero llegamos a 45. Teníamos hasta gente en remoto, o sea, había una chica polaca, sí, sí. O sea, había gente en Londres, o sea, fue un equipo bastante grande. Y la verdad que vaya, estupendo. O sea, que es que al final casi todo el mérito es de ellos, ¿no? Porque al final los que están ahí picando piedra día tras día. Y Adriana, en Amazon Prime, bueno, habéis trabajado los efectos en muchas otras series. ¿Qué retos planteaba como concretos igual este proyecto? Bueno, realmente lo que decía Koldo, que al final de los guiones, o sea, tiene una carga de efectos que yo nunca había hecho antes en ninguna serie, porque además eso tiene de todo tipo de efectos. Tiene los que lucen más, los que se ven más fácilmente, ¿no? Que son los monos, la cabeza de Antonia, pero luego tenía un mogollón de trabajo por detrás, todo el mundo del piso de Antonia, las fachadas, las pantallas, o sea, como que lo ha dicho con 2.400 planos, que no sé si podéis dar vosotros una referencia de lo que suele ser los planos, por ejemplo, para una película de VFX. O sea, yo rodé Guernica, en la que obviamente había mucho VFX, y creo que fueron 450 planos, creo, y igual me estoy incluso pasando. O sea, 1.400 es una barbaridad, pero porque luego... Perdón, es una peli de Marvel, o sea, sobre 1.400, 1.600, más o menos, es lo que suelo oscilar. Entonces, bueno, pues era un reto para todos y ha sido un proceso muy guay, porque aparte de toda esta fase inicial que están describiendo, realmente cuando llegamos a la fase de edición, en la que ya teníamos los capítulos montados, que además es un reto montar los episodios sin todavía tener ningún efecto visual, porque al final en una persecución, en la mente de Antonia, ¿no? Al final estás eligiendo qué planos pones en cada momento para contar la narrativa de esa escena, y todavía no teníamos los planos, ¿no? Entonces eso también es un reto que al final constriñe o limita un poco las cosas que se pueden hacer o cómo las puedes hacer, ¿no? Y de repente era llegar, yo me acuerdo mis momentos de los martes de miopía, de llegar ahí y pasar las mañanas sentados de cómo resolvemos esto, porque se había rodado con Victoria Luengo en un espacio oscuro, ¿no? Y obviamente con un planteamiento y con una idea que ya estaba en los guiones de qué se iba a rodar, pero había que ejecutar eso, había que decidir o sea, bueno, cómo se iba a mostrar, cómo se iba a ver realmente lo que estaba sobre el papel. O sea, todo estaba ya muy marcado de antes, obviamente. Quiero decir que... Para rodar las escenas y todo, claro. No improvisamos luego, pero sí que obviamente hubo muchas decisiones creativas que para justificar algunas cosas que eran interesantes, como en ese diálogo luego en Miopía, esos martes que íbamos a ver los planos, porque obviamente algunos son puramente, pues eso, quiero el mono más grande, quiero el mono más fiero, pues eso, o sea, el mono parece Michael Jordan, vamos a cambiar la postura, de verdad. Teníamos que verdad. haber traído la foto de Hice Monkey Jordan. Sí, esto es verdad, hice un fotomontaje con Monkey Jordan porque estaba en una posición, o sea, era, bueno, da igual. Y entonces ese diálogo era muy interesante porque cosas que a priori sobre guión funcionan, quizás luego no funcionan. Luego vamos a ver la secuencia del pasillo de la casa de Carla, que estos pobres empezaron por esa secuencia y quizá fue un error empezar por una secuencia, iba a decir entre comillas, intrascendente a nivel de efectos, porque simplemente es una persona pasando por delante de un pasillo en el que se entrevé la vida que hay detrás de esas paredes. Y claro, como era el primer plano, pues empezaron a ofrecernos cosas muy espectaculares, nosotros pedíamos cambios, Amaya pues, proponía otras cosas y al final nos dimos cuenta de que tanta parafernalia lo que hacía era distraer la atención de lo importante que era lo que había detrás de la pared. Y al final, casi con un fundido, funcionaba muy bien la secuencia. O sea, de hecho, en el vídeo que vais a ver creo que hay hasta la coña que hicimos ya de cortinilla de estrella. O sea, probamos todo y nos dimos cuenta, pues eso, que al final, en ese caso, lo menos es más y funcionaba muy bien. En otros casos, ya como la cabeza de Antonia,
pues sí que había una base, ya un concept art hecho previamente, pero claro, luego hay que llevarlo a movimiento. ¿Cómo desaparecen las paredes? Desaparecen de golpe, desaparecen poco a poco, esas líneas que quedan en el aire, que son pues eso, pulsos neuronales de Antonia, bla, 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 todas estas cosas que luego nadie ve, pero que nosotros nos... Vimos la opción Matrix, vimos la opción... Exactamente. Bueno, a lo mejor podemos ver esa escena y la comentas, ¿no? Comentamos Sí, un claro. poco, Venga. que es la de la cabeza de Antonia 1. Bueno, pues Muy queridos, gente de... O sea, como veis, está rodado en una localización real, pero hubo que meter escarcha, hubo que escanear, bueno, ahora lo cuenta Fernando, hubo que escanear toda la habitación para meter humo, vaho en la boca de los actores, escarcha por todos los sitios, porque hacía mucho más frío fuera, obviamente, que dentro, claro. Sí, o sea, lo importante aquí es que se escanea el entorno entero, porque como ella ahora mismo se abstrae y se mete dentro de su cabeza, al final lo que quisimos es que quedara como un eco, ¿ves? Esto O sea, ella está haciendo desaparecer todo su entorno, entonces tuvimos que trasladar ese salón al plató, ¿no? Que es donde no había nada. Y entonces, claro, es realmente como esas bolitas que veis, se supone que son como sus impulsos neuronales, que al final son como impulsos eléctricos. O sea, en este plató no había absolutamente nada, obviamente, era un plató negro en el que no había nada y ellos tuvieron que recrear todo lo que es el interior de la casa previa, donde está ocurriendo esto, para convertirlo en esas líneas mentales. Y, bueno, y luego lo que estaba descrito en guión, ¿no? Que iba apareciendo pues, la cánula, que iba apareciendo, pues eso. Todo esto se rodó de verdad físicamente, sobre unas peanas que tuvieron que borrar y demás, pero como veis, pues tuvieron que recrear el espacio entero otra vez. Sí, o sea, realmente, físicamente están en el mismo sitio que estaban en el salón. A lo mejor movíamos un poco un foco para que encuadrara mejor, tal, pero realmente fue trasladar ese espacio ahí. Y bueno, y esto ya es... Claro, La que el fiesta. guión ponía eso, que empiezan a crecer plantas y demás, y rodamos, como veis, con 8 lianas, y aquí se curraron las selvas esmeraldas, los jóvenes. Sí, a la que por supuesto había que ponerle detrás el espacio del salón, porque al final todo era como un espacio infinito, ¿no? Y la verdad que fue todo un reto esto. Obviamente esa cabeza no estaba allí físicamente. No la tallaron. Y ahí, claro, los actores tienen, en este caso Victoria, tiene que hacer, pues, bueno, realmente tiene que hacer un acto de fe total y creer que va a haber una cabeza gigante ahí. Y bueno, luego hablaremos de los monos y cómo tenía que reaccionar ella, pero ya veis que no había... O sea, en este caso solo se le marca la mirada para que luego encaje, porque puede pasar que de repente tengas una conversación que ella que estuviera hablando con un mono, ¿no? Ese es el ejemplo más claro, y de repente ella no sabe dónde mirar y luego estás muerto, porque de repente no le estás mirando a los ojos, por lo tanto no... Entonces eso siempre es muy importante, marcarle las miradas y los espacios, también para que ella no se meta dentro, ¿no? Porque si de repente la tienes pisando dentro de la cabeza, luego no puedes poner la cabeza. ¿Y cómo se marca la mirada? Ahí, si ves ahí, se puede poner o directamente una cinta, donde tú le dices mira al punto y ya está. O también se suelen usar pelotas de tenis, puestas como en trípode, y entonces le dices tú mira la pelota de tenis y ya está. Pero es marcar alturas al final. Es lo que hablábamos, que la cabeza de Antonia es este momento en el que desaparecen las paredes, pero lo que decía, previamente en esa habitación hay que meter escarcha, hay que meter vaho, hay que hacer una serie de efectos que aparentemente no deberían de necesitarse, pero obviamente pues hay que hacerlos porque no puedes tener bajo cero ese espacio, no puedes tener el vaho de los actores, obviamente es todo el rato digital, y lo que nos costó pues borrar a Jovic, que fue lo más... Y ahí se fue la mitad del dinero de... Pero es eso, que al final la parte creativa es muy bonita, toda la parte de la cabeza que es muy complicada, pero luego hay muchísimos efectos en la serie que son necesarios para que la narrativa funcione, pues eso, simplemente avance
y que no son eso, aparentemente muy, muy llamativos, o al revés, no deberían de llamar la atención. Ni los vemos. O sea, no tienen, en realidad ni piensas en ellos, ¿no? Cuando como espectador... ese es Si el os dierais objetivo. cuenta es que estarían mal hechos. Claro. De hecho, por ejemplo, en esa secuencia, el cadáver que flota es el jefe de uno de los jefes de producción del equipo, porque evidentemente el muñeco, que luego está suspendido, no funcionaba al incorporarse porque estaba muy rígido, y fue buscar a alguien del equipo que tuviera ese físico, y al pobre le tuvimos que afeitar los pies, porque era un señor adulto ya, y no parecía un crío de 14 años, y obviamente hubo que ponerle pues taparle la cabeza con croma azul, y luego ellos sustituyeron esa cabeza que levita, obviamente es digital, o sea que es que hicieron un curro muy, muy bestia, porque sí que se hizo un muñeco real con esa cabeza cortada, pero luego ellos tuvieron que crear digitalmente lo mismo para poder sustituirlo en algunos momentos. Sí, eso es lo mismo, se escanea, o sea, se hace como... Se llama fotogrametría, que realmente estás tirando muchas fotos y luego hay un software que te une las fotos y te saca una especie de modelo muy básico en 3D y sobre eso se esculpe, ¿vale? Y ya se hace el modelo bien. Entonces también lo mismo, teníamos la cabeza y fue como, bueno, pues le ponemos también ahí la cabeza y ya está. Sí, la verdad es que de ese chico al final no quedó ni un plano, ¿no? Del actor O sea, entre que le cortamos media cabeza y iba maquillado de azul de nariz para Maquillado de arriba. azul, mitad para arriba, en medio de Gran Vía, con el calor que hacía aquel día de agosto. Ah, sí, sí. O sea, era como el Capitán América mal y luego encima... Capitán América. O sea, le borramos casi Me al pobre gusta en ese. todos los planos. No, la no, verdad. no quedó ninguno. El pobre cuando vaya a verla O sea, con sus amigos estaba y diga... diciendo en casi "Ahí todos so- los planos, no". por si acaso está viendo esto, Ah, bueno, estaba pero- diciendo lo de Lo casi siento, todo. perdón. Con esto que habéis contado de las pelotas y la mirada, no sé si en la dirección de actores el hecho de que haya tantos efectos también entiendo que ha sido un reto en rodaje. Si hubiera algún actor aquí igual también quisiera. Pues la única vez que nos gritamos el señor pequeño y yo fue en una secuencia en la que había unos cromas. Y eso que él no tenía casi nada que hacer con cromas. Quiero decir, la que se ha comido todo el marrón ha sido Vicky, porque realmente, claro, ya tenía que interactuar con monos. O sea, ya veía monos y entonces, claro, era como, ahora el mono está aquí, ahora el mono está allí, ahora el mono pasa por detrás de tu espalda, se encarama por la pared, por la ventana y tienes que seguirle con la mirada. Y claro, Vicky decía, mira, yo te creo. O sea, yo te creo, Koldo, lo que tú me digas. O sea, yo miro por aquí, yo hago como que pasa un mono y yo te creo y creo que va a quedar bien. Y claro, o sea, ese acto de fe es complicado, sobre todo si no estás acostumbrado a trabajar con esto. Es cierto que no hemos utilizado tanto croma, como hablábamos antes, ¿no? Que no ha sido una serie en la que hemos trabajado en un entorno verde nunca, por ejemplo. Es cierto que las ventanas de la casa de Antonia o las ventanas del despacho de Ramón Ortiz sí que obviamente tenían croma porque teníamos que meter la ciudad detrás y no existía un piso lavapiés con ese tamaño para poder rodar, con lo cual era un decorado, y luego Miopía recreó lo que es el fondo, que nos medio inventamos un lavapiés un poco ad hoc, lo que queríamos. Pero eso, sí, para los actores es complicado, yo lo entiendo, evidentemente. Y en el caso del actor, es que no sé si vais a poner qué vamos a ver ahora. En la La habitación Lo persecución. que de Carla se queramos. puede ver. Ah, ¿podemos poner la casa de Carla? Venga, Claro, vamos a poner y la ahí casa se de ve. Carla. Pues 20 de Antonia 2. Claro. Está todo pensado. Esto es lo que decíamos el Carla tiene pasillo. una Ah, bueno, no, personalidad esto No, es, no. Sí, No, aquí, la- esto es cuando levita. Claro, Cuando ve. levita, sí. aquí Vicky ella no veía absolutamente veía. nada de lo Claro. que iba a pasar luego. En esta secuencia, Vicky Está orgullosísima hace de su levitar carrera, objetos pero mentalmente, o sea, no ocurre en verdad, ¿vale? No es una Jedi. Y va descartando los que no le interesan y va ordenando por temática el resto. Entonces, literalmente hicimos una prueba se fabricó un móvil, como los de los bebés, de las cunas, con los objetos reales, y obviamente era imposible coordinarnos para que el marco de la foto pasara por delante de la cara de Vicky cuando decía el texto. Entonces, pues eso, hicimos eso para tener ya... Se rodó con eso para que las vieran en postproducción las sombras cómo afectaban a la pared y a Vicky, pero todo lo demás, en este caso, pues Vicky tuvo que hacer un acto de fe. Yo le iba diciendo, ahora jarrón, ahora foto, y entonces ella iba, pues eso, dando, pues eso, brazadas al aire y de nuevo confiar en que esto quedara muy bien, como ha quedado. ¿No veis? Estos son los objetos reales. Estos son los objetos reales, pero claro, era obviamente imposible que quedaran donde queríamos que quedaran. Entonces, bueno, nos vino muy bien para ver las referencias. Y como veis, hay un señor ahí que le hace las sombras en la cara
donde obviamente no había nada. Y luego el currazo que se metieron aquí el equipo de Miopía para... Yo me acuerdo de llegar a Miopía y ver, como ves todos los ordenadores, había pues uno que estaba con el jarrito de las pastillas haciendo... O sea, es que cada objeto al final Claro. requiere un montón de jornadas primero de hacer la foto, también entiendo que es fotogrametría o cómo Sí. es, ¿no? Y tener el modelo y hacer, o sea, y todos los reflejos, todas las sombras, todo. O sea, es que es un currazo para que luego quede súper realista como queda en la escena. Y hemos comentado el equipo, pero en tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? 6 meses fueron. 6 meses. Poco. 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 Si se puede más, mejor, ¿no? Sí, sí. Al final es cuestión de que puedas seguir. Sí, es que es un tema este. Pero sí, claro, al final es una pena porque con una serie como esta con tantos efectos, al final estás limitado un poco por el tiempo, por el tiempo ideal para luego poder estrenar la serie y demás. Entonces, bueno, pues al final hay que elegir, ¿no?, dónde metes el esfuerzo. Pero vamos, que yo creo que al final ha quedado Sí, la sí, sí. serie. Sí, pero- O sea, yo creo que en ese sentido todos los teníamos claro de, vale, vamos a meter el esfuerzo aquí, aquí, y si alguna pantalla se ve un poco más tarde, pues venga, para adelante. O sea, pero, por ejemplo, esta secuencia yo creo que es un buen ejemplo de que ya desde rodaje tenía que estar claro todo. O sea, es decir, aquí se quita del medio un objeto, que igual ese objeto no lo teníamos decidido hasta la postproducción, pero sí sabíamos que cuando está hablando de que tiene un pasado no sé qué, o que su padre, ahí justo tenía que estar pasando una foto, tenía que estar pasando el osito de peluche que le recuerda a su infancia. O sea, todo esto ya se trabaja desde el guión, se trabaja en el rodaje, y cuando llega a, pues eso, a postpro ya hay por lo menos una guía por donde ir trabajando, evidentemente, para que no sea el caos. Sí, y esto es a lo que yo me refería antes de que con Coldo es un gusto trabajar porque te entiende. Cuando tú le dices, oye, es que necesito referencias de sombra, es que necesito tal. Hay mucha otra gente que no lo sabe ver. Entonces tú le estás pidiendo horas de rodaje y te dicen, pero tú, ¿sabes? O sea, no... Y a veces no es tan fácil, ¿no?, que te lo concedan. Pero en este sentido era siempre, o sea, siempre como que todo lo que pedías A ver, es se cierto hacía. que cuando te viene un señor con un mono de peluche y te dice, necesito ahora mis planos con el mono de peluche, dices, venga, o sea, que ¿Cómo tengo los no? actores aquí, y el pobre pues estaba ahí. Bueno, ahora llegaremos luego a los monos, pero claro Pues que... el mono de peluche. Exactamente, que al final Y el mono cada animatrónico. plano hay que rodarlo 4 veces, normalmente. Hay que rodarlo con los actores, hay que rodar con el mono de peluche, hay que rodar con unas bolas y con... Que nadie sabe para qué son todas. Exacto, yo todavía no sé para qué son. Yo tampoco. Y luego hay que rodar el fondo limpio, entonces hay que rodar 4 tomas de cada plano, que eso al final pues obviamente es tiempo y tiempo. Pero le queremos. Pues yo quiero ver el mono de peluche. Igual podemos- Tiene que estar por ahí. sí. Está el mono de peluche. No sé si es que pasemos al mono o hacemos la persecución Lo antes que de pasar al queráis, mono. sí. Si Es queréis que además, como estamos hablando de todo esto de las fotogrametrías y tal, hay una escena como de persecución muy larga en la serie y entronca con lo que decíamos antes de que hay muchos efectos que no se aprecian. Y creo que la persecución es uno que nos han dicho mucho que oye, pero entonces que parasteis 2 semanas la M50. Y como, sí, así es. De hecho- Eso es lo que hicimos. O sea, de hecho creo que es interesante explicar esto incluso antes de ver el vídeo. Nosotros teníamos una persecución de 4 páginas y obviamente la única carretera que encontramos fue una carretera que estaba cortada al público, pero que no tenía absolutamente nada. Es decir, tenía asfalto, no tenía quitamiedos, no tenía obviamente pues, radares, no tenía puentes, no tenía farolas, no tenía absolutamente nada, con lo cual todo eso hay que hacerlo Casi no digitalmente. tenía ni asfalto. Sí, el asfalto, Sí, el asfalto no asfalto. tenía ni las líneas, no tenía ni las líneas discontinuas, o sea, dibujadas, o sea, pintadas. Pero además de todo eso, para colmo, resulta que el modelo de Audi que Juan Gómez Jurado describe en su novela es el último modelo, de manera que ese coche está preparado para que si se acerca a otro coche se detenga. Es decir, no puedes ni derrapar, no puedes acercarte a otros coches, etc. ¿Qué pasa? Que tuvimos que rodar con un modelo anterior de Audi y en todos los puñeteros planos de la persecución está sustituido digitalmente el coche. O sea, es decir, ruedas con un coche y en 149 cortes tienes que cambiar el coche en todos los planos. Entonces, a ojos del espectador es maravilloso cuando te dicen eso, habéis cortado la carretera para rodar esta persecución, y dices, qué guay que no se haya fijado nadie en que todo es mentira. Por no hablar de los actores que obviamente estaban en plató, quiero decir que obviamente no conducían los coches, y con ellos, ahora explicamos también, fue lo más complejo de rodar en plató con ellos en el coche, porque
como, a ver si me explico, como todos estos fondos que estoy explicando tenían trabajo, había que meter farolas, había que meter puentes, había que meter señales, no podíamos rodar en plató con ellos, con los fondos rodados en el sitio real porque no tenía nada. Con lo cual los pobres ahí sí que rodaron con un croma verde y tenían que hacer caso a las indicaciones del director por un walkie-talkie que les decía giro a la izquierda, derrape, golpe. Y entonces pues el señor de 1,92 no lo veía y luego os lo contará igual él. Pero que es muy complicado para ellos, yo lo entiendo, porque no ven lo que están haciendo. En cambio, en otras secuencias de coche sí que veían porque estaban rodados los fondos, de manera que ya ven que están yendo por Gran Vía o ya están yendo por Alcalá, y si giran a la derecha pues ya ven que... Pero en este caso no, la persecución fue como, yo creo, de las secuencias más complicadas de la serie sin ser creativa, ¿no? Porque obviamente la cabeza de Antonia es complicadísima, los monos es lo más complicado, bueno, con la cabeza, pero esta es de las que no tiene que notarse y no tiene que llamar la atención. Entonces... Podemos poner el vídeo de la persecución 1. O sea, todo lo que veis, todos los quitamiedos, esas señales, el puente, las farolas, todo no existe. Si queréis podéis aquí subir el volumen. Sí, Secundaria, por motivos de producción y de rodaje. Lo que teníamos que hacer era hacer parecer que esa carretera abandonada era la M30. Es verdad que era una secuencia que, frente a otros proyectos que hemos enfrentado, que eran muy artísticos, era una secuencia muy técnica. Hubo un punto muy crítico, punto de inflexión, donde sí que tuvimos que tomar una decisión muy importante, que para mí fue la parte de los match. Lo que hicimos fue hacer un rig de la carretera. Nos venía una fotogrametría de set que estaba muy bien, lo que pasa que al no haber un líder técnico con precisión milimétrica, que es lo que estamos habituados a trabajar, yo tampoco lo entiendo. Teníamos cierta disparidad en los volúmenes y eso necesitaba de paliarse de alguna manera, ¿no? En cada plano lo que hacíamos era sacar un match con una fotogrametría que nos venía dada y recolocar con ese rig de manera aproximada al volumen de la fotogrametría. Entonces eso nos permitió que no patinase ningún elemento dentro de los planos. Mi trabajo en Reina Roja fue sobre todo hacer el layout de la autopista y asegurarme que todo tenga una continuidad en cada plano. Se modelaron un montón de assets con gran fidelidad porque muchos de esos elementos iban a pasar por primer plano. Básicamente todas estas geometrías luego se instanciaron en una misma escena para optimizar un poco los tiempos de render. Teníamos dos tipos de planos diferentes, unos interiores dentro del coche y otros exteriores los que teníamos que componer, bueno, pues todos los elementos de 3D, que eran la autopista y parte del coche nuevo. Mi trabajo esencialmente en Reina Roja era crear el script base entendible para todo el equipo y diseñar un poco el look que iba a tener en este caso el coche. Se necesitaba reemplazar el modelo de coche por el que se había grabado con un modelo superior. Tenemos que hacer que fuese creíble que estuviese corriendo en una autovía. Lo que hicimos fue neutralizar todos los colores, dejarlo plano y nosotros recrear las sombras y luces que se supone que incidiría en un coche en una autovía. También me encargué de hacer el 3D del coche, hacer las texturas y que coincidan las manchas con las del coche real. Y luego encima de todo esto, en esta secuencia, hay monos. Y los monos los hace otra empresa, en este caso Miopía, que es la líder. Y entonces, claro, hay que ponerse de acuerdo entre ellos y mandarse el material para ver también cuánto duran los monos, qué violencia, qué velocidad, porque el pelo del mono, pues bueno, estas cosas que luego veremos en el clip de los monos. Pero que es un trabajo de equipo muy bestia esto, porque al final eso es, hay veces que deriva... pues eso, se deriva a otra empresa algunas cosas, pues que hagan estos el quitamiedos, mirar, ellos se encargan de la parte creativa de los monos y claro, tiene que ir todo muy bien de la mano porque si no luego obviamente no funciona. Entonces, y luego encima, como decía, pues luego además de grabar todo esto en la carretera real, hay que grabar en plató con los actores todo el acting en donde no están viendo nada. Entonces, bueno, pues fue una secuencia divertida así en general. Sí, de hecho tuvimos una primera versión un poco más larga, sí. Cuando nos dimos cuenta un poco todo el trabajo que había que hacerle y sobre todo la posibilidad que tenía de crear la velocidad, o sea, de que fuera speedica de verdad, más todo este curro, de repente pues hubo que ir a hacer
lo que decía antes, ¿no? Que es muy difícil cerrar un corte, o sea, el montaje de una escena con tantísimo trabajo de efectos visuales que no sabes cómo va a quedar antes de tiempo, ¿no? Y ahí sí que esta yo creo que ha sido una de las pocas que tuvimos que abrir un poco para adaptar el montaje a todo el trabajo que había que hacer. Porque ya ves que hasta los golpes de los coches son digitales, porque evidentemente no podíamos cargarnos un Porsche y un Audi, ¿por qué no? Yo pensé que os lo habíais cargado. A mí me hubiera gustado, pero no me dejaron. Yo dije, ojo, No, que va. Y todo esto, pues claro, a 40 grados en una carretera inhóspita, pero bueno, esto ya son... 40, más de 40. ¿no? Bueno. Así que fue una secuencia complicada en general. Pero está guay porque luego la gente eso cuando lo ve, el hecho de que crean que se ha rodado, o sea, realmente se rodó físicamente todo. La cosa es que hubo que sustituir el coche. Y luego nos pasó otra cosa también, y es que la parte previa, en la que a John le quitan las llaves a Antonia y van por una pista forestal por el bosque, resulta que cuando se localizó era verano y el coche levantaba mucho polvo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando vas a rodar en verano te dicen, lo siento, pero no se puede rodar porque hay riesgo de incendios. Entonces rodamos esa secuencia en noviembre cuando había llovido y no había polvo y no levantaba polvo el suelo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que todo el polvo, de nuevo, es digital. Entonces, o sea, hay un curro ahí para cosas que obviamente parece que son físicas y que se hacen en directo y resulta que no, pues que hay que hacerlas digitalmente. Cuando has localizado parecía que era muy fácil porque se levantaba polvo de manera natural y finalmente hay que hacerlo todo de manera digital. Entonces, bueno, pues la verdad que es maravilloso que nadie se dé cuenta de estas cosas y ahí está el currazo que se han metido aquí los jóvenes. Sí. Éramos jóvenes cuando empezamos. Tenía 14 años cuando empezó Reina Roja. Y igual pasamos a hablar de la parte que sí que se ve, ¿no? De esta cabeza de Antonia y de los monos. Sí, si queréis vemos lo de los monos. Sí, hombre, claro. Venga. ¿Quién no quiere ver monos? ¿Quién no quiere ver monos? Monos araña. Claro. Que empezó a seguir 17 cuentas de Instagram de monos. Sigo 2 cuentas de Instagram, 3 de monos. Y les doy likes. Esto es el segundo día de rodaje. Y aquí Vicky tenía que hacer que veía cosas, claro. Cuando estábamos empezando la serie. Mira, esas son las bolas. Perdón. Ahí estoy yo. Y ahí estamos. Iba a decir las bolas de Fernando. Pero has visto que joven. Ese es el proceso en el que el mono... My precious. Si se ve esto es el ring. Pues, con esta secuencia encima, además de que había que añadir moscas, los monos tenían que presionar unas bolsas que sí estaban físicamente allí. Todavía es más complicado. Esto es lo que os decía de la cabeza. Ese es el niño que nunca sale. Que nunca sale. Sí. Claro, o sea, aquí al final el reto para que tú te creas una criatura en 3D es la interacción con el entorno. Bueno, aparte tiene que estar bien el modelo, tiene que estar bien la iluminación, tiene que estar bien el pelo, pero lo que de verdad hace que esté ahí, y en este caso lo teníamos sencillo, o sea, estaba clara la interacción, y era que presionaran las bolsas de basura. Entonces se hicieron unos mapas de tensión que según el peso que pusiera el mono, desplazaba más la bolsa o no. Esto es lo que comentaba antes, los monos en la carretera. ¿Qué pasa, Antonia? Ve, aquí eran las simulaciones de pelo por la velocidad. Era un poco el reto. Claro, porque aunque están en la cabeza de Antonia, las dudas surgen. ¿Y qué? ¿Los monos les afecta la velocidad? Porque son imaginarios. Entonces, pues bueno, llegamos a la conclusión de que dentro de la cabeza de Antonia era real todo. Entonces el pelo sí que tenía que moverse. Sí, sobre todo que para que tú te lo creas tiene que interaccionar con el entorno. Si no, siempre va a haber algo raro, ¿no? El espectador lo va a ver y va a decir, no sé por qué, pero no me lo creo. Y aquí pues eso también era fácil la interacción, ¿no? Había que meterle como que están ahí enganchados a 120 km/h. ¿Veis? Lo mismo aquí, se pone un modelo del coche, se ponen los monos encima y se le da la velocidad real y entonces el pelo reacciona a esa velocidad. Así dicho parece fácil, pero hay mucho trabajo detrás.
Esto es lo que decíamos, que aquí es como, ahora Victoria, tienes que correr, te va a caer un mono por la derecha, te va a caer un mono por la izquierda, ahora te giras y ella, bueno, pues sí, vale, lo que digan. Pero su acting está muy bien, ¿eh? Luego a la hora de calzar las animaciones. Mira, este es Monkey Jordan. Esta postura no es la... Pero claro, ahí Vicky estaba mirando una cosita verde colgada de un hilo. Efectivamente. Para que ella marcara la mirada al mono, ahora se ve después. Ahora se va a ver lo que es. Tiene que emocionarse, es que es hostia, complicadísimo. O sea, esta es la secuencia como quedó. Y ahora vamos a ver imágenes del rodaje. Bueno, aunque no se vea, ahí hay monos desapareciendo. Es tu hijo. No necesitas pastillas. No necesitas nada. Antonio, piensa en Jorge. Entonces, lo mismo. Bueno, cuenta todo el Sí, proceso. un escáner del túnel para que los monos tengan las distancias y tal reales. Primero se animan playback. Se les pasa a ellos para que nos aprueben primero la animación. Eso es lo que veía Y Vicky. luego ya, sí. Ahí está Monkey Jordan. Ve, y ahí está el hilo con el ese colgado diciendo la cara del mono, la mirada va a estar ahí. Entonces, claro, eso en el rodaje no podía moverse de altura, porque si no, es lo que he comentado antes. Pero sí, lo mismo, ¿ves? Se hace un estudio con el mono, referencias, se hacen ciclos de pruebas. Esto es el rig, que es como el esqueletado del mono. Y esto se hace primero un estudio de qué movimientos va a necesitar el mono y en base a eso tú lo haces un esqueleto más o menos complejo. Entonces, en este caso, el mono necesitaba un facial bastante potente, porque había planos como el que viene ahora, que la verdad que para nosotros es el plano estrella de mono. O sea, yo creo que puedo hablar directamente y decir que estábamos todos acojonados con el tema monos, porque claro, ahí sí que el acto de fe lo tuvimos que hacer nosotros y confiar en que fuera a quedar bien, porque lo que decía antes, al final esto es tiempo, dinero y talento. Y aunque tengas talento, si luego no hay tiempo para ejecutar bien las cosas, y obviamente es una serie en la que hay monos en 7 capítulos. Cada vez que leía los guiones era como, ahora, por favor, Amaya, quita monos, porque es, al final, es... Yo creo que el 4 y el 5 no tienen monos, creo. Pero el resto sí tenían todos. Sí, de hecho en el 5 había uno en el psiquiátrico y lo quitamos. ¿Ah, sí? Sí, cuando decía ella, ¿crees que voy a acabar así? Como, bueno, da igual, eres insoportable. Vale. Pero, Pero sí, es cierto que eso, que claro, los monos nos asustaban a todos porque no sabíamos el resultado. De hecho, también se hizo un mono animatrónico que nos vino muy bien en set para ver también tamaño, para que Vicky entendiera dónde había que mirar, cómo tenía que interactuar, pero es cierto que obviamente no era fácil de mover lo rápido que se mueve un mono araña. Es que al final encima no son monos normales, son monos araña que se mueven muy rápido. O sea, Juan poniendo las cosas fáciles siempre. Y bueno, creo que el currazo que hicieron fue, o sea, yo creo que cuando vimos ya los monos terminados, o sea, el primer mono que era en la terraza de Laura Trueba, yo creo que ya todos respiramos y ya dijimos, bueno, ya está, esto ya está hecho. Sí, porque además hay que esperar mucho, porque todo, ¿sabes? Lo que estaba contando Fernando, ¿no? Que al final el esqueleto, pasaron meses hasta que pudimos ver ya una primera versión del mono renderizado más o menos para ver que funcionaba dentro de los escenarios, vamos, sobre todo en esta primera escena que ocurre a pleno sol, o sea, como que tenía encima, porque a lo mejor en un túnel te puedes apoyar de sombras para disimular. De hecho, en alguna secuencia, la del túnel, que es como que pasan los monos como el metro, acabamos recurriendo a sombras, que quedó muy guasa, como que también fue un proceso creativo chulo, pero que ahí no había nada que esconder en la fachada. No, y claro, y además todo afecta a todos los departamentos, porque al final hay un momento en el que en el premontaje tú vas trabajando con esos monos que parecían Gollum, porque no están terminados. Entonces, sonido también tiene que ver esos monos que parecen Gollum
y sonorizarlos y ponerles los ruidos y tal, sin saber si la boca se va a abrir más, menos o cómo va a quedar del todo. Entonces, bueno, en este caso al final salió todo muy bien, si no, no estaríamos aquí ahora. Abrimos el micrófono también por si hay preguntas. No veo nada. Hola. Tú no. Pues yo, a mí si me dejáis, yo hago dos preguntas, luego ya respondéis como queráis. Pues una pregunta para Fernando y otra para Koldo. La pregunta para Fernando es, bueno, acabáis de comentar lo acojonados que estabais con los planos de los monos y tal, pero quería preguntar en general si hubo algún momento o alguna propuesta respecto a los efectos en los que pensaréis, hostia, esto imposible, no, lo vamos a hacer, pero no sé, lo vemos como muy complicado y al final acabó saliendo. O sea, si consideráis que hay algún momento que pensasteis eso, ¿no? Y la otra pregunta para Koldo, también se ha hablado un poco al principio sobre el salto de fe de los actores que tienen que hacer, ¿no? Pero tú como director también lo tienes que tener, ¿no? Porque aunque llevas todo muy estudiado ya con el guión, con esas plantas de rodaje, ¿no? Que sueles compartir además mucho, luego realmente cuando estáis rodando tampoco hay nada. Están los actores y tú y el resto del equipo, obviamente. Pero ¿cómo es también ese salto de fe por parte del director? Gracias. De hecho, nosotros decíamos salto de fer. O sea, había que tener fe. Acto de fer, sí. Vale. Por complejidad, no. O sea, no te diría que hubiera un momento. Ahora sí que un vídeo que lo teníamos, pero al final no lo hemos puesto, que es el de la pared de casa de Carla. Podemos ponerlo, el pasillo, se llama pasillo. Y acabamos haciendo 87 versiones. Y entonces, claro, no les gustaba y ya era como... Es esto, pero es lo que contaba antes, que era el peor plano para empezar a pensar cómo funcionaba la cabeza de Antonia. Sí, pero que esto pasa... Este es el resultado final, que también ya aquí luego habíamos encontrado el hallazgo de las líneas y demás. O sea, este es el plano terminado. Pero para llegar a esta cosa, entre comillas, tan sencilla, pasamos por eso, 80 y tantas versiones, mucho más complejas, visualmente mucho más potentes. Pero como decía antes, qué bonitas plantas. Como decía antes, eso, distraían demasiado la atención de lo que era importante, que era lo que ocurría detrás. Sí, entonces, esto pasa en todas las producciones, siempre hay un encallamiento. O sea, pero sí que eso, o sea, era más allá la frustración de decir qué hacemos para dar con la tecla y que les guste, ¿no? Pero vaya, que al final fue más mira, sencillo. estos son los primeros ejemplos, como veis. O sea, de hecho, había algunos que eran muy alucinantes, pero claro, al final te estabas fijando más en el envoltorio, por decirlo de alguna manera, que no en las... Es que tuvimos muchas conversaciones sobre cómo se deshacía, o sea, cómo era la materia dentro, o sea, nos pusimos cuánticos a ver cómo era la materia dentro de la cabeza de Antonia, incluso cuando... Cortinilla de estrellas. La cortinilla de estrellas, pero cuando ella hace así de que los monos se deshacen, ahí ya lo habíais encontrado, pero ahí todavía estábamos con la discusión de cómo se deshacen las cosas, y aquí es donde 87 veces... Sí, además eso, la cortinilla de estrella fue porque ya fue como mandarnos una vertical, otra diagonal, y dije yo, meterle una en cortinilla de estrella también, por favor, para que sea ya de comprarme una ya. Comprarnos ¿Te imaginas una, por que favor. fuera la que nos hubiera gustado? A mí me hubiera encantado. A mí también. No, bueno. O sea, No, te voy a responder a su pregunta. Yo creo que la pregunta que le has hecho, yo creo que el pavor les entró cuando nos propusieron hacer cebras en vez de monos. Porque no, es broma. No, respecto a lo del acto de fe, obviamente, sí, claro, yo tengo que aparentar tener todo controlado en el set. No, o sea, yo sí que he currado ya con efectos visuales, me ha tocado mucho en otras series previas y en películas, y bueno, en ese caso... Yo creo que es más complicado el montaje, o sea, que no tanto en el set, porque en el set yo sí sé cómo quiero que funcione la escena, lo que quiero que hagan los actores y cómo quiero que reaccionen, pero es cierto que luego en montaje la duración de los planos es una cosa muy jodida, porque los VFX se terminan una vez cerrado el montaje final, porque no estamos como para hacer planos de VFX que duren medio minuto más por delante y por detrás para poder tener una horquilla luego. Entonces, como eso es imposible, tenemos que ir muy ajustados en montaje, y es cierto que en algún momento, cuando ves luego el capítulo, dices 2 segundos más de mono hubiera sido mejor, o 1 segundo menos de mono.
y ahí no hay vuelta atrás. Entonces, el acto de fe realmente yo creo que lo haces más en montaje que no tanto en rodaje, y al final, bueno, pues eso. Sí, de hecho, por contar una cosa técnica que yo creo que la gente a lo mejor no es tan consciente, al ser Reina Roja una serie que se iba a emitir en todo el mundo a la vez, había que doblarla y traducirla, subtitularla a muchísimos idiomas, en plan 36, 17 doblados y el resto subtitulados. Entonces es algo que se empieza ya desde cuando se cierra el corte de edición y ya están todos los planos decididos, ya tienes el timecode y tienes todo el timecode de cuando hablan, ¿no? De cuando hay diálogos, y eso ya se manda a todo el equipo de localización. Entonces, alguna vez hemos hecho algún cambio, pero ha habido que hay que preservar el TC, o sea, por eso es tan complicado luego volver a abrir el corte y cambiar, porque ya se ha hecho un trabajo de doblaje y de todo ese minutado y el músico, previo, músico. Entonces, claro, son unos procesos que están todos funcionando en paralelo y hace la postproducción todavía más compleja. O sea, no es por tirar flores, pero quiero decir, echarnos flores, pero realmente, claro, en una producción de Marvel posiblemente tiren una secuencia entera atrás y la vuelven a hacer entera, de cero, a nivel de efectos visuales. Y aquí nosotros, lo que dice Adriana, ¿no? Pues una vez ya hemos cerrado el montaje, vamos con esto a muerte, aunque hagamos pequeños cambios, pero que no afecten eso al TC, para que no afecte al doblaje, ni al sonido, ni a la música. Entonces, bueno, pues tiene como más mérito hacerlo a la primera, entre comillas, que poder echar todo para atrás. Entonces, bueno, pues está bien, lo hemos hecho bien. Conclusión. Conclusión, ¿han renovado? Pues yo qué sé. Nada. No sé si hay alguna otra pregunta. O sea, el otro. O sea. En la primera fila. Zipizape. Primero, antes que nada, con símil futbolístico, cuando un árbitro no se nota que ha pitado el partido, es una buena señal. En vuestro caso, los efectos son maravillosos y están muy bien integrados, lo digo como espectador. Y lo segundo, quisiera saber si tenéis algún momento o alguna secuencia, algún plano del que estéis muy orgullosos, bien porque os ha costado muchísimo, bien porque pensabais que no ibas a lograrlo, bien por cómo ha quedado al final. Gracias. Pues todos los planos de Jobbik los rodamos con otro actor. Y, no, yo creo que podemos contar una cosa. Mira, más que orgullosos, contamos lo del vestido. Venga. Mira, una cosa al revés, donde la cagamos. Al revés, fíjate. Y en este caso los VFX nos salvaron la vida. Si lo quieres poner por si se ve, es que se veía un poco mal. Sí, bueno, lo explico por si acaso para que... Sí, sin sonido, sí. O sea, nosotros rodamos las... Bueno, pero... Un segundo, páralo. Sí, si es que... No, este no es. Sí, es este. Sí, así vale. No, pero es que están un rato hablando. O sea, que puedes, yo creo. Vale, no, realmente nosotros rodamos... Hay una secuencia en la que a Carla la han rociado con un extintor y obviamente en la siguiente secuencia, que va prácticamente a tiempo real, ella debería llevar el vestido mojado porque le han rociado con el extintor. No sé qué pasó en rodaje, porque además rodamos los planos cronológicamente, no sé qué pasó, en algo fallamos todos y se le cambió el vestido a ella y se le puso un traje seco y nadie se dio cuenta y la siguiente secuencia se rodó con el traje de ella completamente seco y nos dimos cuenta en montaje y era el cliffhanger del capítulo. Entonces, era como, ¿qué hacemos? Cortamos el capítulo, no lo hacemos tal, y gracias a los VFX se consiguió que parezca que el traje está pegado, ¿veis? Todas esas arrugas y la piel se trasluce, aunque no se aprecie aquí, se le ve hasta las bragas, ropa interior, sí. toda la ropa interior y demás, si se lo podéis poner otra vez, y es muy alucinante porque realmente ese traje estaba completamente seco y gracias a eso se consiguió que parezca, como digo, que la piel se trasluce. Y pues eso, es muy alucinante porque fue una cagada, literal, o sea, fue un fallo. Y es cuando entras en pánico porque, claro, han pasado 4 meses desde que se ha rodado esto y obviamente pues la única solución es quitarlo o tirar, en este caso, VFX, y la verdad que están muy currados y estoy convencido de que eso sí que no se ha dado cuenta nadie. Claro, no sé para qué lo he contado. No, para decirlo como para que algo... vuelvan a ver el capítulo. Exactamente. Pero bueno. ¿Y tú qué? Para mí fue el primero de la jungla. La verdad que... Cuando ya está así y aparta la mano, porque realmente había 3 plantas y un croma, con todo mi respeto a los eléctricos, un poco chusco. Y de verlo al final, ¿no? Que realmente parece que está entrando en el Amazonas, a mí es mi plano favorito. O sea, tengo muchos favoritos, pero si tuviera que decirte uno, es ese. Sí, es muy guay, porque había 8 lianas, Sí, porque sí, obviamente claro. la actriz cuando tiene que Era todo interactuar, azul. tiene que interactuar con algo físico, pero todo lo que está alrededor
es curro obviamente aquí de... No, y que quedó muy bien integrado todo, o sea, fue como pum, ¿no? De repente tienen la pedazo selva ahí. Y es la primera vez además que vemos efectos visuales en la serie, como que si ahí falla la cosa, pues mal vamos. Así que, bueno. ¿En tu casa? Pues yo diría, fíjate, que además era uno que ya yo creo que como estaba rodado, que es el momento de Jolín en Gran Vía por detrás, no me sale ahora, como un callejón, no me salía. El callejón lleno de basura con los monos, que lo hemos visto antes. Era una escena que ya estaba rodada, que ya tenía las bolsas de basura, ya tenía el momento de la piedad, con ella así, o sea, como que parecía que, bueno, pues era un plano que ya brillaba sin los efectos. Y de repente, cuando llegamos el día en el que ya se habían quitado la luz de atrás, habían puesto todos los monos, habían cambiado todo el suelo, las moscas, todo el momento, pues sobre todo la integración, la iluminación, y lo vi, dije, ostras, es que al final 4 cositas, o sea, 4 meses, no, pero que era un plano que decía, jo, qué bonito, ya y de repente lo vi y me hicieron los ojos chiribitas, porque es de esos momentos, además es un momento como muy emocional, que luego llega John y ella está ahí como que se ha desmayado, es un plano súper emocional, súper bonito, que está apoyado por todo este momento así como medio celestial, que a mí, vamos, me flipó. Y creo que, no iba a decir que otro momentazo de la serie que rodó Julián, el otro director, Julián de Tavira, es el momento de la tortilla. O sea, ese momento en el que Antonia prueba y que, claro, ahí también nosotros hicimos un acto de fe con Amaya, con la showrunner, que había escrito la secuencia y estaba convencidísima, y cuando estábamos en Miopía decía ella, no, ahora salen unas aceitunas bailando un minué, y decía, a ver, espera. Entonces la primera aceituna tiene que ir al final. Y ella tarareaba. Y sí, entonces, y era como, a ver, no. Y luego resulta que funciona increíblemente bien. Además de que, y esto ahora hablando en serio, si quiere luego el señor actor puede contarlo, esa secuencia hubo que rodarla 4 veces diferentes para que obviamente parezca que realmente solo es un traveling circular, y obviamente hay 4 momentos, o sea, en tiempos diferentes rodados, porque también se cambian de vestuario y demás, y evidentemente pues eso, esas plantas que crecen, esas cebollas, que claro, que luego resulta que te pones a hacer crecer cebollas y no se distinguen tanto de las patatas, entonces hay que, o sea, que parecen cosas que no le das importancia, y luego cuando estás allí tiene que quedar claro que es tortilla con cebolla y tiene que verse que crecen patatas y cebollas. Todas estas cosas pues son las que nos llevan a... Yo quiero que conste que había días que mi trabajo era llegar a Miopía y ver bailar unas aceitunas claro. Y decidir si nos gustaba, si bailaban bien. Y entonces era, no, literal, Amaya, no, esta aceituna mejor que haga pitu, pitu, pitu por detrás y por delante y así. Y es, sí, pero ella siempre lo tuvo bastante ella claro, lo tuvo muy claro todo el rato dónde tenía que estar la secuencia. O sea, Amaya tenía clarísima la secuencia y es brutal. Sí, o sea, la tenía en su cabeza. Es súper icónico y es muy guay, la verdad. Sí. Me parece un muy buen día. Sí. Todos los días en Miopía eran muy buenos días, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, y si no, pues vamos cerrando y podemos ir a tomar algo, seguir comentando aquí. Para ti, ¿cuál ha sido la secuencia más complicada de rodar con efectos que no has tenido muchos? ¿Podemos hacerle la pregunta? Si él quiere. Esto es un atraco, lo siento. Esto se ha convertido en un programa de televisión. El diario de Patricia. Sí, yo estoy en familia aquí. Hola a todos. ¿Qué tal estáis ya todas? ¿Qué tal? Enhorabuena, Fernando. Me parece una barbaridad. Está también por ahí José Rossi. A Rossi sí. ¿Cómo estás, tío? ¿Bien o qué? Enhorabuena. Parece, con Colo hablo mucho más, pero me parece increíble el trabajo que hacéis. O sea, que yo considero que esto es un trabajo de equipo y a mí me parece el lenguaje que utilizáis me parece de chinos. O sea, ni 5 minutos. Yo creo que no podría ni trabajar de eso, pero bueno, enhorabuena. Y luego, en general, con lo que ocurre, no te voy a decir porque me tendría que parar a pensarla. La serie, no soy buen cliente para las cosas que yo hago, pero Reina Roja me la he visto antes de la promo, me la vi 2 veces entera, pero porque me partía la polla de risa. O sea, me gustaba mucho y digo, joder, qué bien hecha está, ¿no? Entonces,
me parece una maravilla. Pero voy a enganchar más con lo que habéis hablado al final. El problema, habéis dicho que Amaya lo tenía muy claro, pues esa frustración que tienes que, ya no como actor, sino como ser humano, ¿no? Que alguien te está diciendo lo que tienes que hacer porque le encaja como pieza en un universo global que tiene. Entonces a mí me sale el Armenio Navarro ahí, digo, pero no me digas dónde me tengo que poner y exactamente lo que tengo que hacer, dime lo que tienes en la cabeza, de tal manera que yo pueda poner mi granito de arena sabiendo cómo va a encajar en la totalidad, ¿no? Entonces esa es la complicación muchas veces en secuencias como la tortilla de patata. Sí, sí. O sea, que de repente hay unas gallinas por allí y te cambias y eso acaba siendo un cuadro y luego, pues sí, es un salto de fe, como ha dicho Collo, que dice, llega un momento que dices, a ver, peleo con lo que yo tengo en mi cabeza y me enfurruño y no estoy en donde tengo que estar, o hago así, como hace Antonia, y estoy a la tortilla de patata. Y ya se encargará este señor de poner la cara, el de VFX, de poner las gallinas donde sea, y luego lo ves en tu casa y dices, hostia, sí, están bailando las aceitunas. Y funciona, ¿no? Entonces es como, digo, lo de la tortilla es la hostia. No, me parece... Bueno, yo creo que este señor se merece un aplauso muy grande, ¿no? Fernando se merece un aplauso muy grande, ¿no? Pero me estaba acordando ahora de la primera secuencia que rodó tu madre, que rodó contigo, que es en la que vas casualmente con el culo al aire, y la actriz Carmele no conduce. Y estos señores cambiaron la cara de la especialista por la de Carmele y mucha gente le está felicitando en la vida real a Carmele por lo bien que derrapa. No, esto me lo contó Carmele y es como, no tengo ni carné. Y era la doble especialista y claro, gracias pues eso, y además puedo decir que ese efecto no lo pedimos. Y nos lo dieron, o sea, de repente llegamos y fue como, ahí va, pero si es la cara de Carmele, porque contábamos con que nadie se iba a fijar que era la especialista, ahora que todo el mundo ya puede parar en su casa y que tiene una calidad de la hostia, se hubiera notado, y de verdad la gente le felicita a Carmele por esa secuencia, sí, sí. Por ser una Fittipaldi. Sí, sí, total, total, al ritmo de Sarri, Sarri. Así es. Pues muy bien, no sé si... Sara. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por compartir vuestros martes en miopía.